¿Qué tal, estimados participantes? Vamos a iniciar ahora con lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos indican la distancia promedio que existe entre los datos respecto a las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión son indicadores estadísticos. Y bueno, en sí lo que nos muestra son la distancia promedio entre cada dato y la media aritmética en este caso. Vamos a iniciar con lo primero, que es la desviación media. La desviación media es igual a la división de la sumatoria del valor absoluto de las distancias que existen entre cada dato y su media aritmética. Y eso dividido entre el número total de datos. Aquí también tenemos lo que es la fórmula para lo que son datos poblacionales, ¿no? Que son no agrupados. La variación para los datos agrupados en tablas con intervalos radica en cambiar el valor de xi por cada marca de clase correspondiente, multiplicando esa distancia por su frecuencia. Y tendríamos acá en el caso de la población y en el caso de la muestra. Y para lo que son tablas con variables cualitativas o discretas, solo cambiamos la marca de clase por su respectivo valor de clase, que acá vendría a ser el respectivo valor de clase, y de nuevo multiplicado por su frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es desviación media para datos no agrupados. Aquí tenemos una tabla donde muestra las diferentes materias, 10 materias, y las preguntas respondidas correctamente, ¿no?, de cada alumno. Y para allá lo que es la desviación media, aplicamos la fórmula, ¿no?, la diferencia entre cada dato y el promedio, ¿no?, de cada alumno en este caso. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que es desviación media para datos agrupados, ¿no?, en donde se tenía que hacer la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y el promedio, y dividida entre el número total de datos, ¿no? La desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de las diferencias entre cada marca de clase y el promedio, ¿verdad?, dividido entre el número total de datos. Vamos a tomar lo que es un ejemplo en Excel. Bien, estamos en nuestra hoja de cálculo y vamos a iniciar con lo que es el cálculo de la desviación media para datos no agrupados. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos, son en total 30 datos, y vamos a hallar la desviación media, ¿no? Y para ello lo hacemos con la fórmula igual prom de desviación promedio, paréntesis, luego seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y presionamos enter. Y tenemos una desviación promedio de 2.92. Ahora procedemos a hallar la desviación media para lo que son datos agrupados. Para eso tenemos aquí nuestra tabla de datos, donde ya tenemos ya nuestras clases. Tenemos en total 6 clases, las marcas de clase. En este caso, primero tendríamos que hallar lo que es la media, que no la conocemos. Entonces, si nosotros recordamos cuál era la fórmula de la media, era la sumatoria de cada marca de clase multiplicada por su frecuencia, y eso dividido entre el número total de datos. Entonces aplicamos la fórmula igual suma producto, paréntesis, voy a seleccionar primero lo que es la marca de clase, punto y coma, después lo que es la frecuencia, cierro paréntesis, y ahora lo que tengo que hacer es dividirlo entre el número de datos, y presiono enter, y tengo una media de 157.10. Bien, ahora lo que tengo que hacer es calcular lo que son cada diferencia en absoluto
de lo que es la marca de clase respecto a la media, multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Para yo después poder hallar lo que es la desviación media. Entonces acá inicio con igual absoluto ¿de qué? De la diferencia entre la marca de clase menos el valor promedio, o la media, ¿sí? Y eso lo multiplico por lo que es la frecuencia. Y presiono Enter. Y ahora solamente me basta con jalar. Ahora ya tengo la diferencia de cada marca de clase respecto a la media multiplicada por la frecuencia. Ahora tengo que sumarlo todo, ¿sí? Para hallar esa sumatoria. Entonces ya tengo, ¿no?, la sumatoria. Ahora lo que prosigue es dividir esa sumatoria entre el número total de datos. Entonces, igual la sumatoria entre el número total de datos. Y tengo lo que es la desviación media de 8.8 para lo que son datos agrupados. Ahora vamos a ver otro tema, el cual es la varianza. Bien, la varianza es el resultado de dividir la sumatoria de las distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, ¿no?, sobre el número total de datos. Podemos ver que hay dos fórmulas de varianza, para lo que es población y para lo que es muestra, ¿sí? Este es un ajuste que se hace a las muestras n-1. Debemos recalcar con lo que es tanto las medidas de tendencia central como con las que son algunas medidas de dispersión, que estas son afectadas por datos extremos, es decir, que si hubiera un dato que es muy elevado o muy bajo, esto afectaría a las medidas de tendencia central y también a algunas medidas de dispersión. Tenemos lo que es la fórmula de la varianza para tablas con variables discretas, ¿no?, o también cualitativas, ¿no? Tenemos para la población y tenemos para lo que es la muestra. Y también para lo que son las variables continuas, ¿no?, donde aquí entra lo que es la marca de clase, menos la media, elevado al cuadrado, multiplicado por su respectiva frecuencia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y también un ejemplo en Excel, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de varianza para datos no agrupados. Y donde estos son edades, ¿no?, de personas. Y nosotros podemos querer lo que es la varianza, ¿no? Primero tenemos que calcular lo que es la media y después la diferencia de cada dato con respecto a la media elevada al cuadrado. Y todo eso lo sumamos. Y lo dividimos entre n-1. En este caso, como es una muestra, es entre n-1. Y acá tenemos la varianza para datos agrupados. Calcular la varianza a partir de la siguiente tabla, ¿verdad?, donde calculamos la media y la varianza. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en Excel. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo nuevamente y lo que vamos a hallar es la varianza. Ya habíamos hallado lo que era la desviación media. La varianza, ¿no?, nos colocamos en la celda y escribimos igual var, paréntesis, luego seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y tenemos la varianza. Esta fórmula lo que nos va a entregar es la varianza a nivel de muestra. Lo que también podemos hacer es hallar la varianza a nivel poblacional. Igual var.p, paréntesis, seleccionas el conjunto de datos y cierras paréntesis y presionas Enter, ¿no?, donde vamos a tener lo que es la varianza poblacional. Este es para el caso de datos no agrupados. En el caso de datos agrupados, ya vimos la fórmula y también se puede hallar, ¿no?, pero no existe una fórmula como tal.
En el caso de lo que son datos continuos, para hallar la varianza tenemos que aplicar la fórmula de la sumatoria de la diferencia entre la marca de clase y la media al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por su respectiva frecuencia entre el total de datos, ¿no? O entre el total de datos menos 1, para hallar lo que es la varianza. Entonces vamos a primero calcular la diferencia. Igual, paréntesis, la diferencia entre la marca de clase y lo que es el promedio, ¿sí? Y eso lo elevamos al cuadrado. Y presionamos Enter. Entonces ya tenemos la primera diferencia al cuadrado. Y así lo hacemos para los otros intervalos o clases. Ahora lo que procede es multiplicar cada diferencia al cuadrado por su respectiva frecuencia y sumarlo todo. De manera que después lo tendremos que dividir entre el total de datos. Menos 1. En este caso porque se señala que esto es una muestra. Para ello podemos aplicar de frente igual suma producto. Luego entre paréntesis especificamos la primera matriz, la que sería la de las diferencias. Luego la segunda matriz, que sería sus frecuencias. Luego de ello tendríamos que dividirlo entre el número total de datos, si fuera una población, o entre el número total de datos menos 1 en el caso de una muestra. Entonces, entre el número total de datos, que sería 30, menos 1. Y presionamos Enter. Y ya tendríamos nuestra varianza. Ahora vamos a tomar en cuenta lo que es la desviación estándar o desviación típica, que sería igual a la raíz cuadrada de la varianza. La S mayúscula representa la desviación estándar de una muestra, mientras que la letra sigma, la desviación para todos los datos de una población. Vamos a ampliar algunas fórmulas, ¿no? Acá tenemos lo que es para la población, aquí para la muestra. Otras fórmulas para lo que son las desviaciones, ¿no? A nivel de población, para lo que son datos cualitativos o discretos, ¿no? Con algunos pequeños valores. Y para lo que es la muestra. También tenemos la fórmula para lo que son datos de variables cuantitativas. Debemos hacer una aclaración. La varianza, si ustedes se han percatado, se hallaba elevando al cuadrado la diferencia, ¿no? Lo que significa que al elevar al cuadrado estas diferencias, tú también estás elevando al cuadrado la unidad de medida de tu variable. En el caso de la desviación estándar, sus unidades de medida están de acuerdo a lo que son los datos y a la media. Vamos a ver aquí algunos ejemplos con lo que tenemos para hallar lo que es la desviación estándar. Podemos tener datos y acá hallamos la media, la varianza y después lo que es la raíz cuadrada, que viene a ser la desviación. En este caso es la desviación para una muestra, siempre entre los dos datos menos 1, o simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Después también tenemos la desviación estándar para datos agrupados, que también se halla simplemente sacándole la raíz cuadrada a la varianza que ya habíamos calculado. Esto lo vamos a ver en lo que es Excel. Estamos ya en nuestra hoja de cálculo y para hallar lo que es la desviación estándar, simplemente podemos calcular sacándole la raíz cuadrada a la varianza. O también con lo que es una fórmula, ¿no? Igual des es paréntesis, seleccionamos los datos y presionamos Enter. Este sería lo que es la desviación estándar para una muestra. Para lo que son datos no agrupados. En el caso de datos agrupados, lo que tenemos que hacer es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza que ya habíamos hallado. Igual raíz cuadrada de
la varianza. Y presionamos Enter. Y aquí están, ¿no?, las fórmulas que he empleado para hallar la desviación, varianza y lo que es la desviación estándar.